Deja que te cuente algo que, aunque muchos no quieran reconocerlo, marca una diferencia inmensa en cómo envejecemos. Cuando un hombre deja de masturbarse en la vejez, las consecuencias no se limitan a perder un momento de placer. Lo que realmente ocurre es que su salud sexual empieza a deteriorarse poco a poco. La mente pierde agudeza, el corazón y la circulación se resienten. El sueño se vuelve más liviano e inquieto, el sistema inmunitario se debilita y sin darse cuenta, su autoestima comienza a desmoronarse. No se trata de un capricho ni de una moda, sino de un proceso biológico profundo. Y lo más alarmante es que al no hablarlo, muchos hombres creen que es simplemente parte de la edad, cuando en realidad están renunciando a una de las herramientas más poderosas que aún tienen para mantenerse vitales, conectados consigo mismos y con su propio cuerpo. Hace poco leí los resultados de una encuesta internacional realizada por Womanizer, una empresa especializada en productos de estimulación sexual femenina, que me dejaron pensando en lo mucho que influyen las costumbres y las creencias en algo tan natural como el autoplacer. A pesar de que España figura entre los países con mayor índice de masturbación, persiste una brecha considerable entre hombres y mujeres cuando hablamos de autoestimulación. El estudio, que analizó los hábitos sexuales de más de 8,000 personas en 8 países, reveló que un 30 de los hombres españoles se masturban varias veces por semana, frente a un 21 de las mujeres. Esto genera un índice de brecha de masturbación de 0,62, superior a la media mundial de 0,52. Este índice mide la igualdad de género en la frecuencia semanal de masturbación. Cuanto más se acerca a uno menor, es la diferencia. A nivel global, el 65% de los hombres declararon masturbarse más de una vez por semana, frente al 30% de las mujeres. Y mientras solo un 10% de los hombres dijo no hacerlo nunca en el caso de las mujeres, esa cifra se eleva hasta un 24%. Estas estadísticas no solo reflejan diferencias de comportamiento, sino también barreras culturales y sociales que siguen condicionando la relación de muchas mujeres con su propio placer. La masturbación no es un simple vestigio de la juventud. Es, incluso en la edad avanzada, una de las herramientas más efectivas que el cuerpo conserva para regular las hormonas, mantener la mente activa, proteger la próstata y alejar la depresión. Recuerdo a un hombre que se sentó frente a mí con la expresión de alguien que llevaba tiempo conviviendo con una molestia silenciosa. Tenía poco más de 70 años, estaba en buena forma, pero me contó que se despertaba 4 o 5 veces cada noche solo para ir al baño. No entendía por qué. Lo que muchos no saben es que la próstata no es una glándula pasiva inmóvil que permanece igual con los años. Es un órgano vivo dinámico que produce y almacena líquido que se contrae y se expande, y que, como cualquier sistema, sufre cuando se descuida. Cuando no hay eyaculación regular, incluso mediante la masturbación, ese líquido prostático queda atrapado dentro, se estanca. Ese estancamiento es como un caldo de cultivo perfecto para la inflamación, la hinchazón y la presión interna, que poco a poco empieza a alterar funciones tan básicas como la micción o la respuesta sexual. Al principio tal vez se siente como una vejiga más pesada, un flujo más débil, o esa incómoda sensación de no vaciar del todo. Son señales tempranas que el cuerpo envía, pero que con frecuencia se ignoran. El problema es que, con el tiempo, esta congestión crónica puede transformarse en algo mucho más serio. La hiperplasia prostática benigna, una condición que afecta a casi la mitad de los hombres mayores de 60 años,
Y si se deja avanzar, puede provocar retención urinaria, infecciones de vejiga e incluso la necesidad de usar una sonda. He visto casos en los que, de haberse mantenido hábitos simples y constantes, todo aquello podría haberse evitado. La eyaculación regular actúa como una limpieza interna de la próstata. Ayuda a expulsar el líquido acumulado, reduce el riesgo de formación de depósitos y mantiene la glándula en un estado más saludable. De hecho, hay estudios que demuestran que los hombres que eyaculan 21 veces o más al mes tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacen con menos frecuencia. Cuando un hombre deja de estimularse, no solo pierde una fuente de placer, se expone a molestias crecientes a la inflamación y a una pérdida progresiva de control sobre algo tan básico como orinar sin dificultad. He conocido a hombres que, por no confiar en su vejiga, evitan salir de casa. Planifican constantemente dónde está el baño más cercano, o viven noches de sueño interrumpido, todo por un problema que en muchos casos empezó de forma silenciosa y se podría haber evitado. Al final, no es solo cuestión de la próstata, es cuestión de libertad. Hace poco, un hombre de 60 años entró en mi consulta con aspecto preocupado. No se quejaba de dolor ni de falta de energía. Simplemente dijo: entro en una habitación y olvido por qué estoy ahí. Me trabo las palabras. Antes era rápido y agudo. ¿Será solo la edad? Lo miré y supe que este sentimiento le pesaba más que cualquier dolencia física. Lo curioso es que muchos hombres creen que es un destino inevitable, pero en realidad, tras esa niebla mental, suele haber un factor silencioso del que poca gente habla. Cuando un hombre se estimula el cerebro, libera un cóctel preciso de mensajeros químicos: dopamina, serotonina, oxitocina. No son simples hormonas del placer, son guardianes de la memoria, la concentración y el equilibrio emocional. Alimentan las conexiones neuronales como si fueran raíces de un árbol, fortaleciendo los caminos que nos permiten recordar, decidir y reaccionar. También aumentan el flujo de sangre hacia el cerebro, oxigenándolo, y bajan el cortisol, esa hormona que en exceso corroe las neuronas, como el óxido sobre el metal. Ahora bien, cuando esa chispa de actividad sexual desaparece durante semanas, meses o años, las descargas químicas que antes protegían al cerebro se vuelven cada vez más raras. La mente empieza a trabajar con menos recursos y el deterioro no llega de golpe, sino a paso lento, casi invisible. Primero es un nombre que se escapa. Luego, una fecha más tarde, la sensación de no estar tan despierto como antes. Y con esa pérdida se cuela la duda, y con la duda, el miedo. En los hombres hay otro golpe silencioso: la testosterona, que no solo alimenta el deseo, sino también la claridad, la fuerza interior y la seguridad en uno mismo. Cuando la vida íntima se apaga, esa hormona tiende a caer más rápido, dejando una sensación de desconexión con el propio cuerpo y la propia mente. He visto hombres dejar de interesarse por conversaciones que antes los apasionaban, retirarse de juegos, lecturas o proyectos que requerían agudeza mental, como si su mundo se hubiera encogido sin que ellos entendieran por qué. Algunos estudios recientes han empezado a unir las piezas, mostrando que la reducción drástica de la actividad sexual en la madurez puede estar vinculada con los primeros signos de deterioro cognitivo, incluso con formas tempranas de demencia. No se trata de una sentencia inevitable, pero sí de una señal clara cuando al cerebro le quitas uno de sus estímulos más completos.
el que combina emoción química y circulación, se vuelve más vulnerable, pierde parte de su ritmo y su resistencia natural. Y eso con el tiempo puede cambiar la forma en que piensas, sientes y te ves a ti mismo. He visto tantas veces cómo sin darse cuenta, los hombres comienzan a desconectarse de su propio cuerpo. No ocurre de golpe. Es un proceso silencioso, casi invisible al principio. Dejas de tocarte, de prestarte atención, y poco a poco algo cambia en tu interior. El estado de ánimo ya no es el mismo, pero no sabes por qué. Ese contacto íntimo, aunque sea contigo mismo, no es solo una cuestión física. Es una vía natural que el cuerpo utiliza para liberar tensión, para encontrar alivio cuando la mente carga demasiado peso. Durante el clímax se produce una tormenta química que no es casualidad la oxitocina. Esa hormona que calma, que une, que suaviza las aristas del día. Las endorfinas que apagan el dolor y encienden una sensación de bienestar profundo. Es un equilibrio que la naturaleza perfeccionó para mantenernos emocionalmente estables, para ayudarnos a atravesar las preocupaciones, las pérdidas, el estrés. Cuando esa liberación desaparece de la rutina, el cuerpo lo nota, el cerebro lo nota, y casi sin quererlo, puedes empezar a sentirte más apagado, como si el color de las cosas se hubiera ido desvaneciendo. Al principio, tal vez solo sea una ligera desconexión, pero con el tiempo ese vacío se instala. La emoción se amortigua, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Lo que antes provocaba entusiasmo, ahora apenas despierta interés. Esa falta de respuesta emocional es lo que muchos describen como entumecimiento. Y si se prolonga ese entumecimiento, puede transformarse en algo más denso y difícil de mover la depresión. En los hombres mayores, esta depresión no siempre se presenta con lágrimas o confesiones de tristeza. A veces, se disfraza de cansancio constante, de irritabilidad, sin motivo claro, de un desgano que se come las ganas de levantarse por la mañana. Hay quien empieza a evitar conversaciones, a dejar de lado las aficiones que antes le apasionaban, a aislarse sin reconocer que lo está haciendo. Otros notan que el apetito cambia, que el sueño ya no es reparador, que la energía se ha vuelto escasa. Y lo más preocupante es que muchos no relacionan estos cambios con la pérdida de intimidad física. No se trata únicamente de placer. Se trata de darle al cuerpo un motivo para seguir sintiendo, para liberar, para recordar que aún está vivo. Cuando esa conexión se rompe, lo que se arriesga no es solo la alegría, sino la propia capacidad de reaccionar ante la vida, de emocionarse, de participar en ella. Y he visto cómo en ese silencio el aislamiento se cuela. La atrofia emocional avanza, y el hombre que antes se reconocía en el espejo empieza a sentir que poco a poco está desapareciendo. Recuerdo claramente a un hombre de poco más de 70 años que vino a verme después de meses sin poder dormir bien. Su rostro estaba apagado, las ojeras profundas, y me dijo con un suspiro que caía rendido al final del día, pero a las 2 o 3 de la madrugada abría los ojos de golpe como si algo lo hubiera despertado, y ya no podía volver a conciliar el sueño. Se quedaba ahí acostado mirando el techo esperando a que amaneciera, mientras las horas pasaban lentas y pesadas. No había señales de apnea del sueño, sus análisis estaban limpios y en apariencia, su salud general era aceptable. Pero lo que no imaginaba es que su cuerpo estaba privado de uno de los desencadenantes naturales más potentes para un descanso profundo, el orgasmo. Durante ese momento,
El organismo libera una mezcla precisa de sustancias químicas: oxitocina, prolactina y endorfinas, diseñada por la propia naturaleza para que el sistema nervioso abandone la alerta y entre en reposo. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona que mantiene la mente en tensión, desciende bruscamente. La respiración se vuelve más lenta. El corazón se estabiliza. Los músculos se relajan y todo el cuerpo entra en el estado ideal para sumergirse en un sueño profundo y reparador. Ahora imagina eliminar ese proceso por completo, no solo una noche, sino durante semanas, meses, incluso años. El cuerpo pierde esa válvula de escape, ese ritual biológico que antes le indicaba que era hora de descansar de verdad. Y cuando falta lo que ocupa su lugar, suele ser la inquietud, las vueltas en la cama. La mente que no se apaga, el cuerpo que no encuentra la calma. Algunos terminan recurriendo a pastillas para dormir, otros simplemente aceptan el agotamiento como parte de envejecer, sin darse cuenta del alto precio que están pagando. Porque el impacto de dormir mal va mucho más allá del cansancio. La falta de sueño crónica debilita las defensas del cuerpo, acelera el deterioro cognitivo, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y eleva la vulnerabilidad frente a la ansiedad y la depresión. En las personas mayores, ese déficit también puede traducirse en caídas, problemas de memoria y una pérdida progresiva de independencia. He visto cómo quienes antes llevaban una vida activa y social terminan renunciando a salidas y compromisos, no porque su cuerpo no pueda, sino porque simplemente están demasiado agotados para hacerlo. Lo más preocupante es que muchos no saben que lo que les falta no es un medicamento nuevo ni una técnica complicada, sino algo que su propio cuerpo todavía recuerda, algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser recuperado, para devolverles esas noches de descanso que tanto anhelan. Hace unos años, atendí a un hombre que había pasado gran parte de su vida trabajando en oficios pesados. Orgulloso de su fortaleza, rara vez se quejaba de nada, pero esa vez llegó con una incomodidad que no sabía explicar del todo. Me dijo que en los últimos meses notaba una debilidad extraña en la base de su cuerpo. Pasar mucho tiempo de pie se volvía incómodo y a veces, después de ir al baño, quedaba una sensación de goteo que lo incomodaba. No era dolor agudo, pero sí una molestia constante, casi invisible, que poco a poco empezaba a modificar su forma de moverse, incluso su confianza. Lo que describía no era algo aislado. El suelo pélvico, ese grupo de músculos que sostiene la vejiga, los intestinos y los órganos sexuales, a menudo se ignora hasta que algo deja de funcionar como debería. Son músculos que trabajan de manera silenciosa, pero que dependen de actividad y estímulo para mantenerse fuertes. Durante la excitación y el orgasmo, el suelo pélvico se contrae de manera rítmica, como si estuviera realizando una rutina de ejercicios diseñada por la propia naturaleza. Estas contracciones no solo fortalecen, también estimulan la circulación en toda la zona baja del cuerpo, mantienen la elasticidad de los tejidos y aseguran que los nervios sigan enviando y recibiendo señales de forma eficaz. Cuando esta estimulación desaparece durante semanas o meses, el cambio no siempre se nota de inmediato. Al principio puede ser solo una sensación de menor control al retener la orina o un flujo un poco más débil. Luego, las idas al baño se vuelven más frecuentes. Aparece el goteo leve después de orinar e incluso cierta incomodidad al caminar o al permanecer mucho tiempo sentado. En los hombres, esta falta de actividad
puede traducirse en una reducción clara de la función sexual. En las mujeres en sequedad y tensión que dificultan la intimidad. He visto cómo este deterioro silencioso obliga a muchas personas a reorganizar su vida sin darse cuenta. Empiezan a evitar viajes largos por miedo a no encontrar un baño, llevan siempre ropa interior especial o compresas por si acaso, y se adaptan a esta nueva rutina como si fuera una consecuencia inevitable de la edad. Pero la verdad es que gran parte de esos cambios están ligados a la disminución de la circulación y de la actividad muscular en esta zona tan fundamental. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve recuperar la fuerza y la respuesta que se ha perdido. He visto cómo con el paso de los años, hay hombres que comienzan a enfermarse más seguido, sin que aparezca una causa clara en los análisis o revisiones. Llagas que tardan más en cerrar resfriados, que antes duraban 2 días, y ahora los dejan en cama, semanas una tos que no se va, o una fatiga que se instala como un huésped incómodo. No siempre es la edad la que dicta estas reglas. A menudo lo que ha cambiado es algo que no figura en los resultados de laboratorio. Han dejado de enviarle a su cuerpo las señales de vida que antes recibía de forma natural. Durante la excitación y el clímax se produce un fenómeno que muchos subestiman. No es solo placer, es un verdadero laboratorio químico en acción. El cuerpo libera una oleada de sustancias, dopamina, oxitocina, endorfinas, que no solo mejoran el ánimo, sino que reducen la inflamación, equilibran el sistema hormonal y fortalecen el sistema inmunitario. Entre ellas, una en particular, la inmunoglobulina. Actúa como un guardián silencioso. Recubre mucosas, bloquea virus y bacterias antes de que entren al organismo. Refuerza las defensas del sistema respiratorio y digestivo. He visto a pacientes que cuando mantienen una vida sexual activa, incluso en solitario, atraviesan los inviernos sin una sola gripe, mientras que al abandonarla, comienzan a encadenar una dolencia tras otra. Pero no es solo cuestión de defenderse de resfriados. El sistema inmunitario está estrechamente vinculado a la prevención del cáncer, a la salud cardiovascular, a la capacidad del cuerpo para reparar tejidos dañados. Cuando esta actividad desaparece durante meses o años, es como si a ese sistema de vigilancia se le quitara una pieza clave de su equipo. La sangre circula con menos vigor, las hormonas del estrés, como el cortisol, se acumulan y el organismo entra en un estado más vulnerable. Lo he notado en hombres que antes se recuperaban en 2 días y ahora necesitan 2 semanas. En sus rostros se lee algo más que cansancio, es la pérdida de esa chispa interior que antes los mantenía erguidos frente a cualquier contratiempo. Y junto a ese deterioro físico, hay algo más profundo que no se ve en ninguna ecografía ni en una analítica. Comienza de forma casi invisible cuando un hombre deja de tocar su cuerpo, de explorarlo, de prestarle atención, con intención y sin prisa. Al principio es sutil. Un día se evita mirarse desnudo al espejo. Otro día se deja, para después esa ducha relajada que antes era un ritual. Se empieza a sentir como si el cuerpo fuera un traje que se lleva puesto, no un hogar al que se pertenece. En ese silencio, en esa falta de contacto, se va instalando una distancia emocional que con el tiempo erosiona la autoestima. El autotoque no es una cuestión de lujuria ni de juventud. Es presencia, es decirle al sistema nervioso: sigo aquí, este cuerpo todavía es mío, todavía importa. Cuando esa comunicación se rompe, es más fácil ignorar las señales de fatiga, descuidar la postura, alimentarse,
sin pensar dejar el ejercicio para otro día. Hasta que un día, sin darse cuenta, el hombre que se reflejaba en el espejo ya no se reconoce. Lo he escuchado en frases que se repiten con dolorosa frecuencia. Ya no me siento yo. Parece que solo existo para aguantar el paso del tiempo. He dejado de verme como un hombre completo. Recuperar esa conexión no significa intentar revivir los impulsos de los 20 años. Significa reconocer que la vida sigue fluyendo y que vale la pena honrarla. Significa redescubrir el placer de sentir la propia piel, de recordar cómo responde el cuerpo cuando se le presta atención. He visto a hombres que al recuperar este contacto, enderezan la espalda, casi sin darse cuenta, vuelven a cuidar su aspecto, hablan con más energía. No es vanidad, es la señal de que han recuperado la pertenencia a su propio cuerpo. Porque envejecer no es desaparecer. El valor de un hombre no se evapora con las décadas. Lo que sí se puede perder si no se protege es la certeza de que uno sigue siendo dueño de sí mismo. Y ese dominio, esa relación íntima con el propio cuerpo, se construye con gestos pequeños constantes que envían el mismo mensaje de siempre. Todavía estoy aquí. Todavía importo. Dejar de masturbarse en la edad adulta mayor no es solo una pausa en una costumbre íntima, es abrir la puerta a una serie de transformaciones que al principio parecen pequeñas, casi imperceptibles, pero que con el tiempo se acumulan y terminan afectando cada rincón de tu vida. No es un simple «me estoy haciendo viejo», ni una consecuencia inevitable del paso de los años. Son avisos señales que el cuerpo y la mente te envían para recordarte que algo importante ha quedado en segundo plano, algo que aunque se silencie, sigue siendo esencial para tu salud física, mental y emocional. Cuando se interrumpe esta práctica, la circulación pierde uno de sus estímulos más efectivos. El corazón late con menos fuerza en esos momentos de calma profunda. Después del orgasmo, la sangre no fluye con la misma intensidad hacia todas las zonas del cuerpo y los tejidos que antes se mantenían activos y oxigenados comienzan a perder elasticidad. El cerebro deja de recibir ese torrente de dopamina, serotonina y oxitocina que, aunque asociamos al placer, en realidad son guardianes silenciosos de la memoria, la concentración y el equilibrio emocional. Sin ellos, la mente se enturbia, el ánimo decae y hasta las pequeñas alegrías cotidianas pierden intensidad. No se trata únicamente de sentir o no sentir deseo. Se trata de cómo esta práctica ayuda a mantener la regulación hormonal. La testosterona en el caso de los hombres y otras hormonas que influyen en la energía, la vitalidad y la confianza personal encuentran en la actividad sexual, incluso en solitario, un aliado para mantenerse estables. Cuando estas hormonas descienden más de lo necesario, el cuerpo lo nota: menos fuerza muscular, más fatiga, cambios en el sueño y muchas veces una sensación general de apatía difícil de explicar. He visto cómo al recuperar este hábito, personas que habían dejado de reconocerse en el espejo comienzan a caminar más erguidas, a mirar con más brillo en los ojos. No es magia ni fantasía, es devolver al cuerpo un estímulo que activa circuitos físicos y emocionales que llevaban tiempo apagados. El sueño mejora porque el sistema nervioso recibe la señal de relajación que necesita para entrar en un descanso profundo. El sistema inmunitario se fortalece gracias a la liberación de inmunoglobulina A y a la reducción del cortisol, y eso se traduce en menos resfriados, mejor recuperación y más resistencia frente a enfermedades.
El problema es que hablar de esto sigue siendo incómodo para muchos. Las ideas heredadas, los prejuicios y la vergüenza han hecho que la masturbación, especialmente en edades avanzadas, se vea como algo inapropiado, casi un capricho innecesario. Pero lo cierto es que es una de las formas más sencillas y naturales de cuidarte. No requiere medicación. No exige condiciones físicas perfectas ni la presencia de otra persona. Solo requiere tu disposición a reconectar contigo, a prestar atención a lo que tu cuerpo te está pidiendo desde hace tiempo. Al abandonar esta conexión, lo que se pierde no es solo el placer. Se pierde parte de la relación con uno mismo. Empiezas a distanciarte de tu propio cuerpo, a verlo como algo ajeno, un mero contenedor que se va deteriorando con los años. Esa desconexión erosiona poco a poco la autoestima, el deseo de cuidarte, de mantenerte activo. Con el tiempo, incluso los gestos simples, vestirse con esmero, mirarse al espejo, salir a caminar, parecen menos importantes. Recuperar la intimidad contigo mismo es una forma de reclamar tu lugar en tu propio cuerpo. Es decirte, sigo aquí, sigo sintiendo, sigo siendo yo. Y esa afirmación, por sencilla que parezca, tiene un poder enorme para transformar no solo tu salud física, sino también tu forma de estar en el mundo. Si lo que acabas de escuchar te hace reflexionar, no lo dejes en silencio. Compártelo, coméntalo, rompe la barrera de la vergüenza. Suscríbete para seguir recibiendo información que te ayude a vivir con más presencia y vitalidad. Y sobre todo, hazte la pregunta que muchos evitan. ¿Por qué hemos permitido que algo tan natural, tan nuestro y tan beneficioso se convierta en un tema prohibido? Quizá la respuesta sea el inicio de un cambio profundo, no solo para ti, sino para todos los que alguna vez pensaron que ya era demasiado tarde para sentirse vivos de verdad.